Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Quería daros las gracias a todos por venir aquí. Yo soy Concha Ver, del Club de Creativos, y lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Espacio Telefónica, a la Fundación Telefónica y a Movistar, porque nos han hecho posible que podamos hacer hoy aquí el estreno de este documental. Que se hable de publicidad fuera de la publicidad y que no sea para denostar la publicidad es casi un milagro, debo decirlo. Es un milagro que en este caso se debe a José Manuel Pinillo, que es el director, y con el que han colaborado su empresa, Boom Media, y 14, que es una productora. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias, precisamente por eso, por hablar de la publicidad sin denostarlo. Es verdad que Pinillo, que ya tiene está bastante fogueado en el tema de los documentales, ha escogido una materia prima, me voy a bajar de aquí, que creo que es de lo mejor que había en el mercado. Entonces, bueno, pues así yo creo que el retrato que se hace de la publicidad es un retrato que no voy a decir que favorecedor, pero sí un poquito más justo del que estamos acostumbrados a ver. Tony Segarra es un tipo que escribe anuncios, es verdad, pero también es un tipo que conversa, es un tipo que escucha, cosa muy difícil que se den esas dos cualidades en una misma persona, y también es un tipo bastante educado, es un tipo generoso, tengo que decir, es un tipo, además, que ahora está muy delgado y camina a una velocidad vertiginosa, también, eso es verdad, pero creo que de todas las cualidades tiene una, que es que ama profundamente el oficio que desempeña, y eso consigue contagiarlo a los que le rodean, y yo creo que eso es un privilegio para la profesión. Después de la proyección vamos a poder hablar con los dos, tanto con el director como con el actor principal, y a mí me gustaría que de ahí se sacásemos argumentos para poder hablar de la publicidad de otra manera y de otra forma, con otra visión, y sobre todo ver qué hay de bueno, que creo que hay mucho. Sin más, vamos a ver la proyección y después seguimos hablando. Ya, imagino que tenéis todos muchas preguntas, y para hacerle tanto al director, José Manuel Pinillo, como al actor principal, Tony Segarra, pero como yo ahora mismo... David Caballero, que es el secundario, pero bueno, como yo voy a aprovechar que tengo el micrófono y voy a intentar satisfacer la primera curiosidad que tengo, que es ¿por qué decides hacer un documental sobre publicidad? Porque, bueno, tú has trabajado mucho, por supuesto, en el área audiovisual, sobre temas culturales, pero yo creo que además en el documental sí se expresa un poco la duda de qué es esto de la publicidad. ¿Es cultura? ¿No es arte? ¿Es una derivación de la parte económica? ¿Por qué decides hacer un documental sobre publicidad? Es cierto que yo no he tenido mucha... ¿Se oye? Sí. Oye, perfecto. Mucha vinculación nunca con la publicidad. Fue por mi novia, que es publicista. Y a base al verla, oír hablar todo el tema de temas publicitarios y ver un poco, verlo más desde dentro, pensé, hombre, este es un tema. Y es cuando se me ocurrió decir, realmente no los conocemos, ¿no? Y que es la base del documental, como se explica, ¿no? ¿Quién la hace? ¿Por qué no los conocemos a los publicitarios, ¿no? Y esa es la idea. La fui desarrollando un poco. Tuvo la suerte de que una buena amiga, Montserrat, me presentara a Tony, se lo propuse y él fue tan generoso de decir que sí a todo y nada, nos pusimos a hacerlo. ¿Qué? Yo había coincidido con él en alguna ocasión, pero no nos conocíamos. ¿Te ha sorprendido algo cuando has buceado un poco en lo que es el proceso creativo y en lo que es cómo se trabaja en publicidad? Sí. Me ha sorprendido realmente cómo les funciona la cabeza, cómo plantean las cosas. En el documental yo creo que por razones de tiempo no se puede ver exactamente todo el proceso, todo lo que conlleva, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido eso, ¿no? Y lo bien que les funciona la cabeza realmente y la cantidad de cosas que tienen en cuenta al mismo tiempo para intentar reducirlas mucho al final, ¿no? Esta idea de lanzar un único, bueno, esto lo explicará mejor, de que no puedes, en un spot no puedes decir demasiadas cosas, ¿no? Al final tienes que decidirte por una, ¿no?
cosa que hemos visto en el documental yo soy incapaz. Hablo de un montón de cosas y de manera un poco dispersa, me temo. No, pero bueno, el guión también es tuyo, pero el guión está muy bien estructurado en lo que es el proceso creativo, es decir, sigue bien los pasos, etc. ¿No lo opinas tú así? Sí, sí, a mí lo que me sorprendió del primer visionado es la sensación de que estaba retratado, lo que de una manera, es verdad que resumida, pero bastante real, lo que ocurre cuando te enfrentas a una campaña. Y yo creo que es la primera vez que eso se enseña de una manera tan, digamos, honesta o tan clara, ¿no? Y está bien, me parece que es, como mínimo, es didáctico, ¿no? Yo aunque haya empezado, pero yo el micrófono, ¿lo quiere alguien? ¿Se escucha? Bueno, hola. En el documental hemos visto un poco pinceladas del proceso creativo, de todo lo que compete al spot. Pero claro, no hemos visto una parte que creo que es interesante y que a lo mejor no tiene la relevancia que creo que tiene, pero en la discusión entre creativos, la parte que se refiere a defender tus ideas, a poner sobre la mesa lo que piensas, intentar rebatir al otro compañero, eso ocurre mucho, es una práctica que a veces se sienten sobre la mesa los egos, o es un trabajo más colaborativo, más humano, más de dependencia. ¿Lo tienes grabado eso? Bueno. Cuando se pelearon, ¿lo tienes grabado? No, no lo tengo. La verdad es que no. La verdad es que las reuniones fueron muy así, yo creo, a lo que yo asistí. Que naturalmente no estuve en todo, porque ellos supongo que seguían trabajando y pensando cuando no estaban las cámaras allí, ¿no? Sí, en general mi sensación es que se actúa mucho por consenso. Es verdad que al final hay una responsabilidad de los directores creativos, de la gente que decide, ¿no? Pero se actúa bastante por consenso y casi nunca por imposición, ¿no? Y en general yo creo que se tiende a entender lo que se decide, ¿no? Es verdad que en el camino se quedan siempre ideas interesantes, pero se suelen quedar por alguna razón, no porque sean mejores o peores, sino porque son más adecuadas, porque hay menos tiempo, porque hay menos dinero, porque hay que decir una cosa concreta y la otra no tanto. O sea, al final, el sistema de podado, digamos, de la idea es bastante natural. Al final, un seto se tiene que podar de una manera determinada, ¿no? Sí. Yo iba a ver el documental con mi hijo este fin de semana para decirle esto es a lo que me dedico yo. Yo siempre he sido muy segarrista, ¿no? Entonces no soy a lo mejor parcial, ¿no? Yo creo que Tony es el Berbach español, y creo que en este país que somos tan destructivos, pues hay que agradecer. Me ha gustado mucho lo que decía Miguel, ¿no? De tener la valentía de dar las gracias a alguien que ha hecho tu trabajo mejor y más interesante, ¿no? Y dar las gracias a alguien que haya puesto el foco en esa historia para contársela a gente que bueno, pues esto le interesa relativamente, ¿no? Y ayudar a que eso haga que dentro de 20 años pues alguien sepa quién es Segarra. Probablemente hoy entras en una agencia, preguntas quién era Manu Elespuru y la gente no tenga ni puta idea, ¿no? Es muy triste una profesión que no tiene memoria, ¿no? Porque yo creo que aprendes de lo que han hecho los que han estado antes, ¿no? Yo creo que Tony es un tipo que entras con él en un ascensor, dices hay que ver cómo está el tiempo y te contesta algo interesante, ¿no? O sea, de cualquier cosa parece como que encuentra un punto de vista diferente y que lo entiendes y que te resulta interesante y te llama la atención, ¿no? Lo que me gustaría preguntarte es qué porcentaje de tu éxito crees que tiene tu tono de voz. Mi tono de voz. No, me alegro que, no la pregunta, que no voy a hacer eso, pero sí me alegro de lo de Miguel. O sea, a mí realmente esa frase de Miguel
casi te diría que me justifica como profesional. Es decir, y de hecho le mandé un WhatsApp diciéndoselo porque me pareció estar emocionante, ¿no? Me parece que si alguien a quien admiro y respeto tanto y que me parece tan bueno tiene la generosidad de decir que has contribuido mínimamente a la agencia a embellecer un poquito la profesión, hombre, eso es hermoso, ¿no? Cuando te refieres al tono de voz, ¿te refieres al tono, a este tono de voz que Dios me ha dado? ¿O al tono entendido como...? Yo supongo que sí, que esta vozarrón de algo me habrá servido en alguna reunión para imponer alguna cosa, me imagino, que todavía sirve. Y en cuanto al tono, es que yo creo que el tono... yo trabajo para construir tonos. Me parece que lo que hacemos... Pero bueno, lo que hace un poeta, lo que hace un escritor, lo que hace un director de cine al final es construir un tono. Todas las historias están contadas. Lo único que nos queda es contarlas con otro estilo, con otra maniera, ¿no? Con otro... Y eso es a lo que nos dedicamos. Pues sí, claro, para mí el tono es todo. Tengo que decir que a la hora de pensar que fuera Tony Sagarra proponérselo, hice un poco una encuesta entre publicistas y era unánime, porque decía, enseguida pensé que tenía que ser un creativo porque hay otras, ¿no? Otras tareas, ¿no? En el mundo de la publicidad pensaba que el más atractivo para la gente en general era el creativo, el que pensaba las ideas, y era unánime. Todo el mundo me decía el mismo nombre. Entonces ahí no tuve dudas de que si tenía que ser alguien, tenía que ser él. Yo previamente le había dado una lista, entonces bueno. No, de amigos, de amigos. No. Tony, te quería preguntar cuál fue tu primer anuncio, o sea, ¿para qué marca fue tu primer anuncio y cómo era el primer anuncio que escribiste? Hostia, si te acuerdas, claro. No sé si soy consciente. Yo empecé a hacer anuncios para la imprenta de mis padres, SIL, y tenía un pequeño estudito y no recuerdo. Creo que me parece que el primero que me pagaron no fue un anuncio, sino fue un catálogo entero que explicaba una cosa que se llamaba contrato de gestión de hoteles, que era del grupo USA o de Gaspar, de este que luego fue presidente del Barça. Y mi hermano me explicó en 20 minutos en qué consistía aquello. Yo tuve que escribir como 14 páginas de paja en torno a una idea muy sencilla que era que, bueno, que usted es el propietario de hotel, no se preocupe que nosotros se lo gestionamos y se lo hacemos muy bien. Y recuerdo que me sorprendió que, bueno, que no me costó mucho, que lo hice en una tarde y que me pagaron muy bien. Así que pensé, bueno, pues esto va a ser... Mientras escribo mi novela, la novela que va a cambiar la literatura mundial, voy a dedicarme a esto, que es divertido y sencillo. Creo, algo así, debe ser un catálogo, seguro. A mí me gustaría preguntarte, ¿por qué siempre hablas esto de aquí? Me gusta mucho cuando utilizas la película empieza así, con que la relación de la publicidad con la poesía. ¿Cuál es tu relación? ¿O por qué dices? Yo creo que he leído algo de ti que decías que te gusta la poesía, siempre lo has intentado, o hay algo, un amor especial con la poesía. Pues, ¿puedes extender más el concepto de por qué la poesía es para ti tan importante en la publicidad o por qué es una mala... La publicidad es una mala poesía? Igual me podría enrollar mucho porque sí, realmente es algo así como una obsesión. No la poesía en general. Yo tengo la sensación de que lo que hacemos si tiene algo que ver con algo es con la poesía, pero con la poesía popular. Yo creo que la poesía se ha intelectualizado y digamos, la alta cultura y la intelectualidad que tienden a destruir más que a construir, han también destruido la poesía como género popular y como género que lo es. Yo creo que al final, pese a ellos, la poesía es seguramente el género artístico más popular que existe, ¿no? Todos tenemos alguna poesía en el cajón, los raperos son poetas y luego los grafitis también, y esas maravillosas frases que aparecen en los lavabos de todo el mundo no dejan de ser poemas también, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo lo poético más que la poesía, es decir, y entiendo lo poético como un intento de explicación del mundo que obvia la explicación. O sea, me parece que explicar las cosas es absolutamente imposible, eso que decía Borges de cómo explicas el sabor del pan, ¿no? Cómo explicas el color azul, ¿no? Casi nada es posible explicarlo, y a nosotros nos toca explicar de un modo muy sencillo y muy simple cosas, ¿no? Y salchichas de Frankfurt o la menstruación, ¿no? Y yo creo que la poesía tiene esa capacidad de llegar directamente, de ser un atajo que va directamente a provocar una sensación, a provocar un sentimiento, a provocar una sonrisa, ¿no? Sin, digamos, prescindiendo de una manera muy sabia de intentar explicar las cosas, ¿no? Prescindiendo de la razón de algún modo, ¿no? Entonces,
Me interesa la poesía por eso, porque creo que es un mecanismo, la metáfora es el gran mecanismo de explicación del mundo. El otro día leía un artículo que me sorprendió. Era de un psicólogo, no sé qué hacía leyendo ese artículo, ¿verdad? Era un psicólogo que hablaba de cómo digamos, el funcionamiento del cerebro siempre se ha explicado con una metáfora que se corresponde a la técnica más avanzada del ser humano en ese momento, ¿no? En la Edad Media eran los fluidos, la teoría de fluidos, entonces el cerebro era una cosa que estaba constituida por fluidos y hoy es un ordenador. El cerebro es un ordenador porque es lo que tenemos más a mano como metáfora, ¿no? Y entonces el psicólogo Richard no sé qué, su tesis era que utilizar una metáfora para explicar el cerebro retrasaba la investigación sobre el cerebro. Pero a mí lo que me sorprendió es, hostia, la ciencia más compleja, más avanzada del mundo, que es la neurociencia, una de ellas, utiliza una metáfora. O sea, vivimos realmente en una cultura poética sin darnos cuenta de ello, ¿no? O sea, somos una civilización poética, o sea, dependemos de las metáforas para existir, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi obsesión con que creo que entender la poesía y tratar de entender lo poético, sobre todo, ¿no? La bolsa de American Beauty volando, ¿no? Que me parece que eso es un extraordinario ejemplo de lo que hacemos, pues al final nos ayudan a ser mejores publicistas, ¿no? Hola. Bueno, me llamo Guille. Hola, Guille. Hoy es mi cumple. Y Felicidades. Felicidades. ¿40 y cuántos? Y 23. Y tú eres mi regalo. Hola. Bueno. Dicho esto, y como tú eres mi regalo, quiero que me regales algo. Quiero que me regales un consejo para poder ser tu futuro sucesor. Siempre... Si puedes. Soy muy pesado con eso. Felicidades, ¿eh? 23, te queda todo. Yo tengo una hija de 23, joder. Qué joven. Eso es una ventaja, ¿eh? Ser joven para lo que pretendes hacer. Te diría que estés convencido de que esto es lo tuyo. Es decir, que estés convencido de que tienes vocación de publicitario. Es decir, que esto te resulta relativamente agradable, fácil, interesante, como para estar todos los días y los fines de semana jugando a esto de algún modo. Porque si no hay esa sensación de facilidad, si no hay esa sensación de pasión, de que esto es lo que te gusta hacer en la vida de verdad, no vas a poder. A esto hay que dedicarle... Mira, el otro día hablábamos de Paco de Lucía, ¿no? Paco de Lucía tocaba 14 horas diarias y era seguramente el tío con el mayor don de la historia para tocar la guitarra, ¿no? Pero es que una cosa alimenta a la otra, es decir, porque tengo un don, toco 14 horas al día. Y porque toco 14 horas al día, me convierto en el mejor. Por lo tanto, para ser el mejor, vas a tener que currar mucho y para currar mucho te tiene que gustar mucho. O sea, convéncete de que te gusta mucho. Primero, respóndete a esa pregunta, ¿no? Es un regalo un poco jodido, pero bueno. Hola. Aquí. Yo quería preguntarte, ahora que, bueno, después de tantos años en el sector, ¿participas menos en la fase de parir ideas? O sea, ¿estás más en esta segunda fase de cribar ideas que hacen otros o no? Sí, pero te diría que estoy en esa fase casi desde el principio de los tiempos. Es decir, a mí lo de concentrarme en un briefing exclusivamente, que es una cosa que me pasaba pues, en Contrapunto, por ejemplo, me bloquea enormemente. Yo soy de esos en los exámenes que te decían, si no sabe una pregunta, pase a la siguiente. O sea, a mí me gusta ir pasando de pregunta en pregunta. Entonces, me parece un privilegio lo de estar en 17 procesos abiertos a la vez, revoloteando por encima de las mesas de la gente y dando mi opinión, ¿no? Yo me bloqueo cuando tengo que pensar en una campaña sola. De hecho, el proceso que normalmente utilizaba para trabajar era inventarme yo mismo otras cosas que hacer, para tener 6 o 7 cosas que hacer a la vez, para desconcentrarme, digamos, por la que me pagaban, ¿no? que es en la que me bloqueaba. Entonces, estoy en ese asunto de ver, más que de dedicarme y concentrarme a tener ideas desde el principio, prácticamente.
Hola. Yo llevo más de 25 años trabajando en publicidad, estuve en agencia, estuve en cliente, he vuelto a agencia y siempre he sido muy crítico con la industria porque siempre he pensado que en casa del herrero cuchillo de palo, porque la industria publicitaria creo que no ha sabido nunca hacer lo que sabe hacer bien, que es venderse. Esta es la primera vez que veo un documento que dignifica una profesión que creo que es una profesión muy difícil y que ha contribuido, que contribuye muchísimo a la sociedad. Con lo cual, enhorabuena, y no me extraña que todo esto nace no por un brief, no por un encargo de una agencia, sino por una iniciativa de alguien casi ajeno a todo este mundo. Así que enhorabuena por la iniciativa. Y a ti, Tony, te quería preguntar del documental, ¿qué es lo que más te ha gustado y si has hecho en falta algo? Bueno, efectivamente, enhorabuena y gracias. Yo creo que las gracias porque me decían que es el primer documental o que recordemos sobre publicidad y me parece triste, ¿no? Porque... Sí. Pero esa es una demostración de lo que dices, yo creo que nos valoramos poco, nos infravaloramos profundamente. De hecho, el otro día alguien me regañó por el título del documental. Un tipo que escribe anuncios me decía, hombre, lo que hacemos es valioso, no digas un tipo que escribe anuncios, ¿no? O sea, tú mismo te estás infravalorando al decirlo y pensé, pues sí, yo creo que hay quizá un exceso de modestia o de humildad en la profesión en general que no nos beneficia. Hay 10.000 documentales de arquitectura y es una profesión tan digna o tan poco digna como la nuestra. Es decir, es verdad que hay muy buenos edificios, pero es verdad que las ciudades son una catástrofe por culpa de los arquitectos, ¿no? Y que hay mucha mala arquitectura, como hay mucha mala publicidad. Deberíamos ser capaces de ser juzgados por lo que hacemos bien y, en cambio, casi siempre se nos juzga por lo que hacemos mal, que es ese montón de anuncios malos que nos invaden cada día, ¿no? Si he echado algo de menos en el documental, la verdad es que no me lo planteé. Siempre tuve la secreta esperanza de que Pini no consiguiera el dinero ni las ganas para hacer el documental. Él desapareció. Cuando vino a contar el asunto, yo le dije que sí, ¿no? Sí, cada vez que le llama diciendo que había avanzado un poco, te dice, ¿de verdad? Como diciendo, no puede ser. ¿Por qué le habré dicho que sí? Sí. En cuanto un poco a lo que decías de por qué no hay documentales, yo creo que es el mismo motivo por el que hice el documental. Porque no se sabe quién lo hace. Ya. Es cierto que tú lo explicas, es una voz que está detrás. Entonces, como hay esa necesidad siempre de encarnar un poco, ¿no? De decir, pues, el arquitecto, pues, el documental de Foster o de quien sea, ¿no? El actor, el escritor o escritora, o sea, es la persona. A los publicistas no se los conoce. Yo cuando comentaba a gente y les decía tu nombre, gente, naturalmente no del sector, pero sí de conocedores del mundo audiovisual, en el que está muy incluida también una parte importante de la publicidad, no sabían quién eras. En cuanto les cantaba 3 eslogans, me decían, sí, ya sí. Entonces lo conocían. O sea, conocían la obra sin conocer, digamos, al autor, ¿no? Y yo creo que ahí hay uno de los motivos quizás. Sin embargo, yo sí que me vi documentales, especialmente americanos, sobre la publicidad, pero básicamente eran documentales mega críticos con la publicidad, con algunos de los temas que hemos intentado aquí tratar, pero para que desde su punto de vista, ¿no? En general, eso de que crea publicidades, que necesidades que no existen, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido yo quería desmarcarme un poco de esa línea de documental. Quería hablar del proceso creativo y de conocer realmente a quién estaba ahí, ¿no? Hola, Tony. Al ver el documental me surgen 2 dudas. Una es si tenéis un tiempo medio de creación de un anuncio, ya sea dado por el cliente o porque vosotros mismos os lo imponéis. Y luego ante un bloqueo creativo, o sea, ¿cómo reaccionáis internamente el equipo? Yo diría que el tiempo medio son 4 semanas. Luego hay de todo. Pero cuando nos preguntan ¿cuánto necesitáis como mínimo? Pues solemos decir 4 semanas, 3, 4 semanas. Luego, si hay más, es mejor o no, bueno, depende. La verdad es que al final lo que necesitamos sobre todo es una fecha de entrega de las ideas, porque si no, no entregaríamos nunca, ¿no? Como un escritor supongo que no entregaría nunca el manuscrito, ¿no? ¿Y la otra pregunta, perdona?
Sí, que si surgen bloqueos creativos Sí, en el bueno, equipo, como sí, por los supuesto, soléis y los gestionar. bloqueos creativos los resuelve el equipo. Y afortunadamente este es un trabajo de equipos numerosos, de equipos, como digo en el documental, de gente muy brillante. Esta es una profesión que ha convocado siempre a gente brillante. Es la razón por la que más me gusta trabajar en esto. Y claro, tener un equipo alrededor desbloquea cualquier cosa. Cuando uno falla, hay otro que está inspirado. O sea que no hay problema. Hola, Toni. Hola. Quiero hacer un agradecimiento, anécdota, pregunta. Primero, muchísimas gracias al director, a ti, a la agencia, por hacer este documental maravilloso que nos mantiene en suspense hasta el final. Me ha encantado la peli que acaba con un spot. Nos ha mantenido ahí todo el rato a ver cuál era el spot que hacíais y era fantástico. La pregunta me viene, me ha recordado cuando has dicho lo de tu hija. Yo me acuerdo cuando llevaste a tu bebé a Cannes y un grupo que nos encontramos con vosotros, te preguntamos y ella decía, papá, y tú dijiste, no, le estoy enseñando a decir Macaligot. Y mi pregunta es, ¿lo dijo? No, dijo antes papá. Ah, vale. Cometió ese error que no le perdonaré nunca. Pues nada, y bueno, el agradecimiento a este señor, que es el que ha hecho... Yo creo que sí que ha construido una trama... Sí, parece un thriller. Interesante. Está genial. Enhorabuena. Lo has hecho bien, tío. No, lo que lo han hecho... Todos dudábamos. Lo que han hecho bien es ellos porque yo tengo que decir que en esta agencia, además de ser buenos, son muy listos porque han controlado todo hasta el final. O sea, todo el spot, la campaña, toda, realmente la han decidido ellos, que es una cosa que yo sabía que es atípica, que cuando planteábamos que hacer esto, algo nos perdíamos. No podíamos tener una campaña real. Luego yo le quería que Toni me hiciera la campaña para vender el documental. Pensé, esto es cojonudo, gratis. Pero, ¿qué pasa? Que si la desvelábamos antes, perdíamos eso en el documental. Y al final ya decimos, vamos a hacer la campaña sobre Toni, que nos sirve para mostrar cómo es y de paso conocerlo, ¿no? Pero sí que perdíamos un poco la idea de el cliente que conociera antes de que hubiera el rodaje o la producción. Hay algunas cosas que había que sacrificar, ¿no? Siendo consciente de eso, adelante. Gracias a vosotros. Bueno, enhorabuena por el documental. Estoy aquí. Hola. Sale la voz de cualquier lado. Coincido, está súper bien. A mí, bueno, hay un par de menciones al tema del arte y a los referentes en el documental. Se dice algo así como que la publicidad fagocita el arte o algo parecido. Y al final, bueno, hay un guiño, ¿no? Hay un referente a otro anuncio que a ti te gustaría haber hecho. Mi pregunta va por ahí, tiene que ver con los referentes que se suelen utilizar y simplemente saber si los creativos suelen ser o es mejor que sean consumidores activos de cultura o no tiene nada que ver. Tú que has conocido a muchos, si sois personas curiosas con la cultura, os interesa, es importante tener un bagaje de lectura, de cine, de arte, o no, o es indiferente. A mí me parece fundamental. Tener lo que siempre se ha llamado cultura general, ¿no? Que no es saber específicamente mucho de nada, pero sí toquetear un poco con curiosidad. Efectivamente, yo creo que somos curiosos patológicos de todo lo que esté a tu alcance, tratar de entender lo que pasa a tu alrededor de una manera amplia, ¿no? Sobre todo porque creo que al final la creatividad consiste en conectar cosas alejadas, ¿no? Y esa conexión se produce si tienes cosas que conectar, ¿no? Y si no las tienes, pues es un problema. Yo creo que el problema de la especialidad o de los especialistas es ese, ¿no? Que al final tienen realmente muy poco espacio en el que conectar cosas, ¿no? Entonces, sí, y te diría que no me parece que sea... Yo creo que la profesión sí ha perdido cultura general. Sí tengo la sensación de que... Yo creo que antes la profesión se nutría de este tipo de gente, es decir, gente que venía de... Yo vengo de filología, gente que venía de facultades, en general de humanidades, ¿no? Es decir, de donde se nos enseña, digamos, la cultura general y que hoy vienen de una facultad de publicidad como mínimo defectuosa, que trata de convertir un oficio que no da para tanto en una carrera demasiado tecnificada, demasiado teorizada, y al final yo creo que se pierde una enorme cantidad de formación que antes llegaba y que ahora no llega, ¿no? Así que sí diría que nos hemos perdido algo y me parece grave. Hola. Aquí son un mix de preguntas para el director. La primera es, ¿cuánto tiempo te ha llevado conseguir pues, no pensar el proyecto, pero sí realizarlo?
si te ha costado mucho encontrar financiación y si el tratamiento que le has dado fue siempre el mismo o pensasteis en otros enfoques. El tiempo es relativo porque desde que lo planteas, lo primero tienes una cierta idea, que Tony diga que sí, te pones en marcha. Al final estás pues 1 año y medio, casi 2 años entre una cosa y otra, lo cual no quiere decir que estés 2 años intensamente en esto. Sigues haciendo otras cosas y de vez en cuando vas allí. Conseguir la financiación ha sido relativamente fácil, pero para lo difícil que es ahora mismo poder hacer un documental en este país. En ese sentido, te quiero agradecer aquí a Movistar Plus y a Televisión Española y también al Departamento de Cultura de la Generalitat, que apuestan todavía por el documental, y al tener un socio como Nico de 14, Nico García, que me ayuda en la producción, a montarlo y a hacer que lo podamos hacer con los medios, yo creo, necesarios, pero no especialmente suntuosos de que disponíamos. Y sí, las ideas han sido múltiples para hacer el documental. Y de hecho, puedo explicar que cuando empezamos a montar, el primer día de montaje, después de 2 horas, le dije al montador, mira, mejor vete. Y esperamos unos días y nos volvimos a poner, porque no sabía todavía por dónde cogerlo. Yo creo que los documentales es así, tienes ideas, puedes tener un guión, pero el guión lo acabas haciendo en la sala de montaje, ¿no? Porque hay cosas, aquí por suerte pues le gustó la campaña a Tony, porque yo no había un plan B, ¿eh? Es decir, si no le gusta, pues vamos a ver qué sucede. No, hubiera sido interesante también, ¿no? Sí, sí, exacto. Y hubiéramos tomado alguna decisión de qué hacemos después, ¿no? Pero no había, por ejemplo, una idea preconcebida, ¿no? Hola. Esta pregunta es para aquí. ¿Aquí dónde? Aquí a tu izquierda. Vallete, para José Manuel y para Tony. Esa voz. Como estabas hablando justo ahora del desarrollo, la creación del guión, a mí me interesaría entender si en el desarrollo del guión os encontrasteis en algún momento con la necesidad de encontrar el equilibrio que claramente se ha encontrado de contenido que apele igualmente a los publicistas como a la gente completamente ajena a la industria, y a juzgar incluso por la gente que hay aquí. Aquí hay precisamente esa mezcla también y apela, imagino que por razones distintas, ¿no? Pero en el equilibrio de cuidado que no nos podemos ir mucho en algo que solo entiendan publicistas, o al revés. ¿Habéis tenido en el desarrollo, en la creación del guión, esa necesidad de encontrar el equilibrio, o ha fluido naturalmente? Yo personalmente no he pensado para nada en los publicistas. No he pensado pensaba que esto les iba a interesar por una cuestión de interés profesional, un cierto morbo, etcétera, pero que no les íbamos a descubrir nada. Ellos conocen todo esto. Yo creo que los publicistas conocen bien los procesos, que les iba a interesar porque al fin y al cabo está hablando de ellos, ¿no? Pero en quien pensaba era precisamente en alguien como yo, alguien que no conocía eso. Hola, aquí a su derecha, a la otra derecha. Ahí. ¿Qué otra derecha? Soy disléxica. Bueno, primero enhorabuena, de verdad me parece que habéis dado una visión tanto a la gente que se dedica a la publicidad como a la que no, de un poco pues quitar ese engaño que a veces dicen que es la publicidad. La pregunta era, la creatividad muchas veces, más que un trabajo, es una pasión. Y hay veces que, como todo en la vida, hay altibajos. Entonces, Tony, no sé si alguna vez te ha pasado, cómo has salido, cómo dices, bueno, me levanto, vuelvo a recuperar la chispa. La creatividad publicitaria. Exacto. Sí, porque Sí, bueno, la publicidad. Tenemos que hablar de creatividad de una manera muy, muy propia, y que creatividad hay en todas partes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es utilizarla para vender. Yo soy un enfermo de esto. Entonces, la verdad es que no he tenido demasiadas crisis de vocación, y desde el momento en que decidí que era publicista y que esto es lo que me gusta en la vida, la verdad es que me lo paso bastante bien. Tienes bloqueos, tienes días malos, tienes disgustos, obviamente, clientes que se van, campañas que no salen, lo que sea, pero no tengo la sensación de haber tenido como crisis poderosas, digamos, de qué hago yo aquí en este oficio, y sirvo para esto, no sirvo para esto. Que no sirves para esto es una sensación constante, ¿no? Es decir, que eres un impostor, que hasta ahora has tenido mucha suerte y que a partir de ahora se va a notar que todo lo han hecho los demás. Esto lo tienes cada día, ¿no? Pero más allá de eso te lo pasas bien, y es un trabajo que a mí particularmente me parece extraordinariamente gratificante. Me siento hasta culpable de que me guste tanto, ¿no? Me da un poco de rabia, digo, hostia, no me tendría que gustar tanto. Entonces no he tenido, digamos, un bajonazo, ¿no?
Hola, bueno, mi pregunta es para Tony también. Bueno, es una pregunta doble. No sé si alguna vez le has dicho que no a algún cliente. Me refiero a no voy a hacer una campaña para ti. Y la segunda es, ¿te has arrepentido de alguna de las campañas que hayas podido hacer en todo este tiempo? Yo le di a un solo cliente que no pienso citar, le dije que me iba, sí, que no iba a seguir trabajando para él. La agencia siguió trabajando para él, pero yo me fui de la reunión y dije, ya no te aguanto más. Solo me ha pasado una vez en la vida y espero que no me pase nunca más, y lo hice con educación, pero es verdad que llegué a un límite. Pues me ha pasado una vez solamente. En 30 años no me parece que sea sintomático ni grave. La otra pregunta, perdón, era... Arrepentido no, yo estoy insatisfecho de prácticamente todas, pero arrepentimiento no me siento, no, yo diría que arrepentimiento no es la palabra. Insatisfacción en general, sí, yo creo que las campañas siempre las acabas, siempre las entregas cuando sabes cómo las tendrías que haber hecho de verdad, ¿no? Y bueno, siempre te queda esa cosa de, bueno, si ahora volviera a empezar, lo haría de otra manera, pero ya está, ¿no? Como tenemos la inmensa suerte de que tenemos tantos proyectos seguidos, que no queda demasiado tiempo de arrepentirse. Aquí, a tu otra izquierda, más a la izquierda. Pregunta, no sé si pregunta o medio sugerencia, a lo mejor para una posible segunda parte del documental y recuperando el componente vocacional que tiene la profesión. ¿Crees que todavía llegarás en algún momento a lograr hacer tu letanía? Bueno, por eso me levanto cada día, sí. Sí, claro. A ver, en el fondo sé que no, pero sí, me voy a trabajar cada día pensando que haré uno igual de bueno o incluso un poco mejor, sí. O sea, la ilusión se mantiene y a lo mejor hay una posibilidad de segunda parte. Sí, y por otro lado, eso no es tanto lo que te mantiene vivo, sino que esta profesión es muy divertida y muy interesante si te gusta, si tienes vocación, ¿no? Si no tienes vocación, es un coñazo, es oposiciones a notarías todas las semanas, ¿no? Y es exámenes finales todas las semanas, pero si te gusta, es gozosa profundamente. Tony, parece que es todo muy positivo, ¿no? Tener ideas creativas y estar satisfecho y contento de que a la gente le gusten. Pero cuando tú sabes que tienes una muy buena idea y a tu cliente no le gusta, ¿no te sientes un poco decepcionado? Sí, y eso pasa todo el rato. Pero lo que acabo de decir, nuestra inmensa fortuna es tener 12 proyectos a la vez en la agencia. Ahora no sé cuántos hay ahora mismo encima de las mesas de la gente, pero ahora una docena. Bueno, pues sí, se te pasa enseguida. Es decir, te concentras en otro que... Tenemos la suerte de hacer unas cosas tan pequeñitas, de pequeños fuegos de artificio bonitos, y cuando los haces bien. Entonces, bueno, pues te dedicas al siguiente de inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que eso libera bastante la frustración, que es verdad que es constante. Es constante. Yo tenía una. Aquí, la parte de la izquierda. Bueno, primero enhorabuena por el corto, creo que ha sido un verdadero regalo para todos. Y son dos preguntas. Una sería, bueno, he visto que eres muy exigente como creativo, pero me gustaría saber cómo te has sentido en el papel del cliente. Y otra es, ¿qué objetivo pretendes conseguir con esto? Yo no tenía ningún objetivo con este asunto. Me refería ahí al director. Pues, y la pregunta mía era la del... ¿Cómo te has sentido como cliente en el papel de cliente? Aterrorizado. Y bueno, es un papel que me ha parecido bien interpretar, pero en el que no me siento cómodo, sobre todo porque más allá de no tenía duda del talento que la gente que estaba trabajando, porque los conozco, me hubiera dolido profundamente que no me gustara lo que hubieran traído, y hubiera tenido que decirlo, y además se hubiera notado, me hubiera rascado la cabeza, ¿no? Así que lo que digo aquí, un cierto susto, una cierta angustia de qué va a pasar aquí,
Y por lo demás, bueno, un papel que me ha interesado tener durante un rato, pero bueno, que ha sido como medio mentira y que no me apetece mucho repetir. ¿Verdad? Prefiero estar en el otro lado de la mesa. Hay una pregunta para ti, ¿no? El objetivo de hacer el documental, hacer un documental, o sea, reflejar una realidad que creo que puede ser del interés de gente y que me apetecía a mí también meterme y profundizarlo, ¿por qué no? O sea, al final creo que no puedes hacer tampoco algo que interese mucho a los demás si no empieza por interesar a uno mismo, ¿no? Me interesó el tema, me fui acercando y luego también, claro, se hace bastante fácil cuando manejas un material, aquí los spots, que lo difícil era elegir. Pues tienes tan buenas piezas, tantas campañas tan buenas para elegir para que nos las explicara. Es decir, si en muchos casos el problema es el descarte, ¿no? El decir, pues esto, hay que sacrificar esto, hay que sacrificar esto. Declaraciones buenísimas que había de gente, pero que nos íbamos del hilo de las cosas que se podían explicar, ¿no? Pero un poco el objetivo era ese, reflejar un poco este proceso, este mundo, pensando también eso, que es una cosa que nos rodea, que todos la recibimos constantemente y que saber un poco quién la hace y qué mecanismos siguen para hacerla, ya sabemos que se hace para vender, pero un poco el proceso podía ser del interés de la gente, ¿no? Un poco menos, pero sobre todo, de verdad, creo que toda la profesión tiene que estar agradecida y si represento aquí al Club de Creativos, enormemente agradecidos. Y para terminar, no sé si queréis decir algo más, pero si no, nos podemos tomar aquí una cervecita celebrando que por fin se habla bien de la publicidad. Bueno.